Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Ok, entonces estamos terminando la serie de Navidad. Esto nunca falla, es para que se despierten. Estamos terminando la serie de Navidad y se acuerdan que estamos tratando de preparar nuestros corazones para Navidad. Y es como un juego de fútbol, si te gusta el fútbol o cualquier deporte. Ya cuando llega el juego, el tiempo de preparación fue antes. Entonces estuvimos 3 semanas tratando de meditar en lo que significa Navidad para nosotros. Y este domingo lo que vamos a hacer es simplemente una pequeña reflexión en otro pasaje, en otro aspecto de lo que es Navidad para nosotros. Entonces, si no estuviste con nosotros las semanas previas, no te preocupes, vamos a tratar de resumirlo. Pero es imposible tratar de tomar todo el significado porque nos vamos a tardar muchísimo. Entonces vamos a tratar de resaltar un poco en este pasaje. La otra vez estaba manejando ahí por el centro y vi un micro con propaganda de Coca-Cola de Navidad. Y entonces pues todos se veían muy felices y estaban celebrando todos Navidad pues juntos. Lo que a mí me daba sospecha era que todos estaban felices. El punto era que en Navidad encontramos reconciliación, paz, amor, disfrutamos de la familia. En primer lugar, todos se veían bien delgados, bien atléticos. La verdad que no lo creí porque si todos estaban tomando coca, no veía cómo se veían tan sanos, pero ya después te pones a pensar y últimamente ese es uno de los sentidos de Navidad que tenemos secularmente, ¿no es cierto? Secularmente, o sea, fuera de la religión. Y entonces pensamos que Navidad es paz y pensamos que Navidad es esos momentos bonitos de reconciliación con nuestra familia, pero te pones a pensar, ponte a pensar en esa propaganda de Coca-Cola y cuánto tiempo va a durar esa Navidad en esa fotografía. ¿Cuánto tiempo va a durar Navidad en esa familia? ¿Cuánto tiempo va a durar paz? Últimamente, ¿sabes qué? La Navidad se termina, con melancolía empiezas a guardar todas las cosas, todos los adornos, te entra un sentimiento así de melancolía, de tristeza, sabes que se viene el año nuevo y muy dentro en tu corazón, sabes
que el año que viene no va a ser muy diferente a la miseria de año que tuviste, que los problemas no van a desaparecer, que tus lonjitas tal vez van a estar ahí porque te vas a hacer el compromiso de ir al gimnasio, pero va a pasar lo que ha pasado este año y el año previo, y los problemas familiares van a seguir. Y muy dentro de nuestros corazones tenemos esa añoranza de paz. Nos gusta la Navidad porque vemos esa oportunidad de reconciliación. Un montón de películas que hablan sobre reconciliación en Navidad, sobre estos momentos así bonitos donde aprovechamos la Navidad. Pero te diría que Navidad sin Cristo es absolutamente imposible tener esta Navidad, este sentimiento de paz o esta reconciliación. Hubo un evento muy significativo en la Primera Guerra Mundial y se llamaba, este evento se llegó a llamar la tregua navideña. Y entonces en la Primera Guerra Mundial, ¿te acuerdas que entonces estaba Alemania con Italia, con Hungría, tratando ahí de ganar la guerra? Estaba Inglaterra, Estados Unidos en el otro lado. Y al principio de la Guerra Mundial estaban en el invierno ahí en la frontera entre Francia, hacía muchísimo frío, estaban al principio de la guerra y al principio de la guerra estaba pues diciembre, se acercaba Navidad y esta tregua navideña sucedió que los ejércitos pues previamente enemigos, los ejércitos que antes literalmente se estaban sacando los ojos con los dedos. Antes no se tenía la tecnología que se tiene ahora, entonces todo el combate tenía que ser más violento, mano a mano. Y entonces unas semanas antes estaban ahorcando con sus propias manos. Después llega Navidad y se decreta paz, se decreta una tregua. Y entonces pasó, incluso hay después, si lo ves con tiempo, hay fotos, hay arte muy padre sobre esto, porque hay soldados de los frentes enemigos que están celebrando Navidad, están teniendo paz. En ese día, en esa Navidad, en ese invierno crudo, en ese invierno fuerte, están compartiendo chocolate, están preguntándose de dónde son, por qué están peleando, cómo se llaman, cuántos hijos tienen. Y sabes lo curioso de todo esto es que después de esa tregua, al día siguiente, la tregua se termina, la guerra continúa. Por lo menos 7 millones de personas civiles, personas que no son soldados, murieron en esta guerra. Por lo menos 7 millones, ponte a pensar, 7 millones, por lo menos después de esta tregua, sin contar los soldados. Muchas veces creo que vemos a Navidad como esto, como una tregua entre tal vez familiares, entre tal vez matrimonios, entre hijos, entre las reuniones que tenemos, pero sabemos que esta tregua va a terminar, que vamos a regresar otra vez a ese conflicto que tenemos. Te diría que una Navidad sin Cristo no es paz. No puedes conseguir paz, no puedes sentir paz sin Cristo. Y entonces este aspecto que queremos recalcar este domingo con ustedes es que que Navidad significa paz. Que si sacas a Cristo de Navidad, si sacas a Dios de la Navidad, no puedes tener paz. Puedes hablar de una paz temporal, puedes hablar de una paz pretendida, puedes hablar de una paz actuada, pero últimamente no puedes tener paz. Y es algo que todos anhelamos, sentir paz. Fíjate que parte de mi testimonio, parte de lo que quiero hablar contigo esta noche es lo que significa paz para mi vida, lo que significa paz para Samuel Orrico. Y nací en un hogar que no era religioso, éramos muy pues seculares en nuestro pensamiento, no éramos muy pegados a la religión. La verdad que no crecí con una idea de Dios, con una idea de religión. Y siempre mi corazón era tratar de buscar paz, tratar de buscar ese sentimiento de paz que tenía, que quería, que no podía conseguir. Y parte de todo esto era el darme cuenta que podría hablar de paz y podría hablar de sentimientos y podría hablar de emociones, pero
últimamente todo esto iba a desaparecer últimamente porque sabía que me gustaba mucho la Navidad y sabía que en Navidad estaba ahí con mi familia, pero después regresaba a mi monotonía, a mis problemas. Y te voy a leer un filósofo, un escritor, un ensayista británico que es ateo y que es muy honesto en cuanto a lo que significa una vida, lo que significa, te diría, una Navidad sin Dios. Y esto es parte de lo que yo llegué a creer. Y entonces cada Navidad para mí es muy significativo porque no solamente estoy celebrando Navidad, estoy celebrando mi cumpleaños y te diría que tengo 34 años y te diría yo llegué a Cristo a los 18 años, llegué a Cristo en una cerca de estas fechas de Navidad, llegué a Cristo en una predicación igual muy parecida a estas. Te diría que yo llegué a Cristo desesperado, llegué a Cristo quebrantado, llegué a Cristo buscando esta paz que no había encontrado en ningún otro lugar. Y cada vez que celebro Navidad, celebro mi cumpleaños y celebro, te diría, mis 16 años de vida. Tengo 34, pero celebro 16 años de vida. Porque cuando llegué a Cristo, te diría que me rescató totalmente. Yo cuando llegué a Cristo estaba, muchos de ustedes conocen esto, si me conocen más personalmente, pero cuando llegué a Cristo estaba sin Cristo. Literalmente yo estaba buscando suicidarme. Yo ya sabía cómo, yo ya sabía cuándo. Yo había llegado a entender que no hay sentido en la vida, no hay propósito en la vida, todo es relativo. La verdad que no hay ni bueno ni malo, tú defines tu bueno, tú defines tu bueno, pero pues todos tenemos el derecho de definir nuestro estilo de vida. Y te diría que cuando yo llegué a Cristo, llegué pero encontrando esa paz que quería. Y te voy a leer uno de los filósofos que eran mis héroes. Uno de los filósofos que es un héroe en la nueva ola del neoateísmo o del nuevo ateísmo. Si has leído de Sam Harris, de Hawkins, de todos esos. Y este teólogo, este filósofo es Russell. Es un ensayista británico. Y fíjate lo que dice. Pon atención en lo que dice. Dice, el hombre es producto de causas las cuales no sabían el fin que estaban logrando. Su origen, su crecimiento, sus esperanzas y miedos, sus amores y sus creencias no son más que el resultado de colocaciones accidentales de átomos. No existe un fuego, heroísmo o intensidad de pensamiento y sentimiento que puedan preservar una vida individual más allá de la tumba. Últimamente te vas a morir por más que lo evites. Aún más, todas las labores de todas las épocas, toda la devoción, toda la inspiración, todo el resplandor del genio humano están destinados a la extinción en la gran muerte del sistema solar y todo el templo del logro del hombre debe ser inevitablemente enterrado debajo de los escombros de un universo en ruinas. Todas estas cosas son tan seguras que ninguna filosofía que las rechace puede esperar mantenerse. Fíjate lo que dice, solo dentro de él han de amaje el soporte de estas verdades sobre la base firme de la desesperación inquebrantable, se puede construir de manera segura la habitación del alma en adelante. Lo que está diciendo es esto. Últimamente el hombre es resultado de accidentes evolutivos, químicos, como quieras llamarle, pero estamos aquí por accidentes, por una naturaleza ciega. No hay mayor propósito para nuestra existencia, por más que quieras inventarte, no la hay. Y tus logros, todos tus amores, todos tus desamores, todas tus ilusiones, todos tus éxitos, últimamente no valen nada porque el sistema solar se va a enfriar, se va a morir, todos nos vamos a morir y pues la verdad que nadie se va a acordar mucho de lo que hiciste o de que estuviste aquí. Eso es una vida sin Dios. Esa es una Navidad sin Cristo. Y la otra opción que surgió de esto del existencialismo se llama logoterapia o es un intento, son patadas de ahogado, de tratar de encontrar sentido en donde no lo hay. Y entonces hay un libro muy famoso que se llama El sentido del hombre de Viktor Frankl, no sé si lo has leído. Y entonces es el testimonio de esta persona que pasó por un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y entonces dice, no hay sentido en la vida, últimamente todos nos vamos a morir, pero
pero puedes encontrar tu sentido para tu vida y cuando lo encuentres puedes crear otro. Entonces él dice, estoy aquí en el campo de concentración y el sentido para mi vida el día de hoy es tener un plato de lentejas caliente. Ese es el sentido para mi vida. No hay mayor sentido. Ese es tener una sopa calientita de lentejas. Y entonces voy a sobrevivir, voy a aguantar el frío, voy a aguantar los azotes para tener esta sopita calientita. Y yo una vez que la tenga, voy a tratar de encontrar otro sentido. Ahora, técnicamente, filosóficamente, podríamos decirlo logoterapia, pero la verdad que sin nombre es mucha de la situación en la que estamos. Tratar de encontrar sentido fuera de Dios día a día, en un mejor trabajo, en una relación. Vivimos desatisfechos. Voy a encontrar sentido en esta Navidad. Voy a encontrar sentido en mis propósitos de año nuevo. Voy a encontrar sentido en la próxima Navidad. Voy a encontrar sentido, no sé, en mi cumpleaños, en lo que sea. Pero si te pones a pensar últimamente, si no hay sentido, si no hay Dios, si no hay un creador, pues estamos destinados a la ansiedad. Y es así como los filósofos existencialistas, Camus, Sartre, todos esos lo describen. La ansiedad, la desesperación humana, es opuesto a la paz. Y es interesante que Navidad, siempre cuando hablamos de Navidad está centrado en paz. Fíjate, uno de los villancicos más conocidos, noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciado al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Relacionamos Navidad con paz. Si quitas a Cristo de la Navidad, te diría que no existe paz, no puedes tener paz. Y entonces te voy a compartir en este poco tiempo que tengo, este pasaje desde una perspectiva que nos pueda ayudar a encontrar esa paz en esta Navidad. Y entonces estoy hablando a personas que puede ser que han venido a la iglesia por mucho tiempo, pero están buscando este propósito artificial en un pseudo cristianismo. Sí, soy cristiano, pero voy a encontrar sentido a mi vida cuando encuentre a un novio o a una novia. Sí, sí soy cristiano, pero mira, voy a encontrar sentido a mi vida va a mejorar cuando mi matrimonio mejore. ¿Qué estás celebrando esta Navidad? ¿Estás en verdad celebrando paz, que Dios te ha dado paz? Fíjate que lo primero que quiero resaltar son 2 puntos nada más. El primer punto es que Navidad nos recuerda que Dios es soberano y eso nos da paz. Fíjate lo que pasa en los primeros versículos. Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Y dentro de todo esto, fíjate, José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret. Y también iba María, su esposa. Date cuenta de todo esto, que José y María están en una situación que está fuera de su control. Está fuera de su control. Ponte a pensar en la situación en la que está José y María, que tienen que viajar a otra ciudad. Cuando María está a punto de dar a luz, cosa que no se hacía antes y no se hace ahora, mucho menos antes. Tenían que bajar en burro, tenían que viajar caminando, por una situación que estaba fuera de su control. Antes, si te estoy hablando tal vez de cosmologías o de filosofías, podemos hablar de un darwinismo social. No sé si sabe lo que es un darwinismo social. Es tal vez el darwinismo es el más fuerte sobrevive y el darwinismo social es entonces la sociedad más fuerte sobrevive. Ponte a pensar en esto, que hay situaciones en tu vida que están fuera de tu control y están en el control de alguien que tiene más influencia que tú. El gobierno tiene más influencia que tú. Alguien que tiene más recursos tiene más influencia que tú y esa persona puede tener influencia sobre tu vida. Ponte a pensar en eso, que tarde o temprano te vas a encontrar en una situación que va a ser bastante incómoda para ti y que aparentemente la persona más fuerte, socialmente mejor posicionada, está en control sobre tu vida. Aparentemente eso era lo que estaba experimentando José y María. Si es cierto que no hay un Dios,
si es cierto que el darwinismo social es una realidad, entonces esta persona, este César, tenía control total sobre María y José. Ahora, lo que debemos de saber sobre esta persona, sobre el emperador, es que era en este momento el hombre más poderoso en la tierra. El hombre más poderoso en la tierra, nadie lo podía parar. Era el primer emperador romano, había declarado la Pax Romana, 200 años de paz. Imagínate que el imperio romano era tan poderoso que nadie por 200 años le había declarado la guerra. Esta persona se conocía como el Pontifex Maximus o el sumo sacerdote. A él se le adoraba como Dios, a él se le quemaba incienso como Dios. Lo que decía él se hacía. No había nadie, absolutamente nadie en la faz de la tierra que pudiera decirle un pero. Surge que este emperador decide hacer un censo y en sus caprichos está involucrado José y María. Pero date cuenta quién está detrás de todo esto. Date cuenta qué es lo que está pasando ahí en el versículo 5. Dice, para inscribirse junto con María, su esposa, ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. Cuando estaba ahí se le cumplió el tiempo, así como si fuera chiripada, como si fuera coincidencia. Y cuando estaba ahí, por decreto del emperador, cuando fueron incomodados, cuando fueron puestos en una situación que no les convenía, cuando fueron puestos en peligro y la existencia de este bebé en peligro por viajar, pasó que se le cumplió el tiempo. Es exactamente la misma palabra que aparece en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando se le cumplió el plazo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Fíjate, versículo 5 de Gálatas 4, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El primer punto que quiero hacer es que Dios es soberano. Él hace su voluntad para tu bien y para su gloria. Que no hay nadie con más poder que Dios. Que Navidad es Dios haciendo su voluntad a pesar de la tuya. Y qué bueno y gloria a Dios que es su voluntad a pesar de la tuya. Que no es el gobierno teniendo total control sobre tu vida, que es Dios orquestando las cosas para llevarse gloria a Él mismo, para tu bien, para quebrantarte, para humillarte si es necesario, para llevarte por el desierto por 40 años si es necesario, para mostrarte que eres el pan de vida, para mostrarte que solo Él te puede satisfacer, para que puedas experimentar el agua viva. Fíjate que es entonces Dios haciendo su voluntad, no es el César, no es el gobierno, no son tus malas decisiones. Gloria a Dios. Navidad entonces significa que podemos descansar, que podemos conocer paz, descansando, sabiendo que Dios es un Dios soberano, que Dios hace su voluntad, que podemos engañarnos en la situación, pensar que nosotros estamos en control, que otra situación está en control, que otra persona está en control, que nosotros pudiéramos estar en control si tuviéramos los recursos necesarios para poder estar en control, pero últimamente no estás en control y nunca vas a estar en control, que es Dios haciendo su voluntad para tu bien y para su gloria. Que si te quiere quebrantar lo va a hacer, que si te necesita humillar lo va a hacer. Y entonces esta Navidad te quiero recordar una vez más que el plan de Dios para tu vida no necesariamente es prosperidad, no necesariamente es salud, pero puedes confiar que Dios es soberano y su voluntad es para tu bien. Porque fíjate lo que dice Gálatas 4 otra vez. Cuando se cumplió el plazo, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, todo orquestado. Fíjate lo que dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Es para tu bien. Ya te lo ha mostrado en Cristo. Ya te ha dado lo que necesitas. Puedes confiar que aunque te incomode, aunque te quebrante, aunque te humille, su voluntad es para tu bien y para su gloria. El segundo punto es que a Dios no le espanta mi olor. A Dios no le espanta mi olor. ¿Sabes por qué? Fíjate lo que pasa. Fíjate a quienes se revela. En el versículo 8 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas nuevas
que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Él está nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esta época los pastores eran personas no muy queridas, eran personas impuras. No sé si has ido a un rancho, has vivido en un rancho o has vivido en ganado, todas las cosas que se tiene que hacer para cuidar a los animales, todas las cosas que se tienen que tocar. En esta cultura la religión era muy estricta. Si tocabas algo que era considerado inmundo, no podías ni siquiera adorar en el templo. No podías ni siquiera presentar tus sacrificios. Eras una persona inmunda, vivías afuera de la ciudad. No tenías recursos, tu educación era limitada, eras teológicamente privado o no privilegiado. Pero fíjate que dentro de todas las personas a las que Dios se pudo haber revelado, se revela a estos pastores. Fíjate en el versículo 10 dice, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. No teman, no teman. Es algo que aparece repetidamente cada vez que alguien ve una revelación de Dios. ¿Te acuerdas Juan que cayó como muerto? ¿Te acuerdas los profetas? ¿Te acuerdas Isaías? ¿Qué será de mí si soy inmundo de labios? Muy, muy distinto a los charlatanes que luego vienen y te dicen que tuvieron una revelación de Dios y te lo dicen como si Dios fuera su cuate. Estas personas temían, se sabían que no eran dignos de esa revelación, pero fíjate, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias. Literalmente esta palabra para buenas noticias es evangelion. ¿Te suena? Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Ese es el evangelio. Buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Versículo 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Son buenas noticias. Es una declaración, es un anuncio. Son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, no son instrucciones. Fíjate que el ángel no le está diciendo a los pastores, les traigo 5 pasos para arreglar su vida con Dios. Les traigo 5 principios para acercarse más a Dios. Les traigo instrucciones para regresar una vez más a Dios. El evangelio no son instrucciones. El evangelio es una declaración, un anunciamiento, son buenas noticias. Fíjate lo que dice ahí, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Hoy les ha nacido, el sentido es a ustedes, para su beneficio. Un Salvador, alguien que lo rescata del mal. Fíjate los títulos que tiene, son 3. Un Salvador, alguien que lo rescata del mal. Cristo, que es el ungido, el heredero del trono. Señor, que es soberano, que es Rey de reyes, que su voluntad se hace a pesar de la tuya, que su voluntad se hace siempre para tu bien y para su gloria. El evangelio son buenas noticias. Hoy les ha nacido un Salvador. Hoy les ha nacido alguien que lo rescatará. Hoy les ha nacido el Señor de señores, el Rey de reyes, el ungido, el Cristo, el cumplimiento de las profecías. ¿Te das cuenta de esas buenas noticias? No son instrucciones, no son condiciones. Y fíjate lo que pasa en el versículo 13, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo. La respuesta siempre es adoración. ¿Te acuerdas que vimos lo que era adoración? Reconocer el valor de algo. Dice que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz, Navidad es paz. En la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El reino de Dios es paz, la voluntad de Dios es paz. Su paz no es tu paz. Tu paz puede ser tener un novio o una novia. Tu paz es mediocre. Tu paz es bastante temporal. Tu paz no es su paz. Su paz puede ser dejarte soltero para tu bien y para su gloria. Tu paz puede ser tener hijos sanos. Tu paz es bastante mediocre y bastante temporal. Tu paz no es su paz. Te puede dar hijos enfermos para tu bien y para su gloria. Fíjate lo que pasa, dice que alababan a Dios, decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Te das cuenta que su paz son para algunos y no para todos? ¿Te das cuenta que Navidad es paz para algunos y no para todos? ¿Te das cuenta que Navidad no es ese sentimiento pseudo espiritual de emociones?
de una paz que no podemos definir, que es para todos, que que Navidad no es ese anuncio de Coca-Cola donde todos están sonriendo, no sabemos por qué. Fíjate lo que dice, en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Isaías 9:7 describe el reino de Dios y entonces dice que paz rodará como ríos, que paz inundará la tierra. Jesús le dice a sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Te acuerdas? Sus discípulos le están preguntando a dónde va, por qué te vas, por qué te tienes que ir. Jesús les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como se las da el mundo. ¿Te acuerdas? Mi paz les dejo, no se las doy como se las da el mundo. No te la doy en una botella de Coca-Cola. No te la doy en una relación temporal. No te la doy en un trabajo temporal. En un trabajo que tal vez te separa de Dios. Fíjate lo que dice, yo les doy mi paz no es como se las da el mundo. No tengan miedo, ni se acobarden. Pablo nos dice en Romanos, Jesús es nuestra paz. Fíjate los que gozan de su buena voluntad. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz esta Navidad? ¿Podrías decir sinceramente que en esta Navidad estás encontrándote con Dios y tienes paz? Dios es soberano, su voluntad se hace. Dios es soberano, no hay nadie por encima de Dios. Si estás en una situación dolorosa, si estás en una situación injusta, si estás en una situación que no preferirías estar, tienes paz sabiendo que Dios es soberano, que la voluntad de Dios se hace a pesar de la tuya y gloria a Dios que así es. ¿Tienes paz? ¿O estás tratando de encontrar paz en una reunión de Navidad? Te voy a decir algo que últimamente todo te va a fallar. Absolutamente todo te va a fallar. Tu cuerpo te va a fallar, de algo te tendrás que morir. Tu familia te va a fallar. Todos tendrán que morir. Tal vez tienes una familia fracturada, eso no te da paz. Tal vez tienes un cuerpo quebrantado, eso no te da paz. Navidades, paz hecha posible por Cristo. Entonces fíjate, los pastores reaccionan, versículo 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. ¿Estás celebrando a Cristo esta Navidad? ¿Estás encontrando paz en Cristo esta Navidad? ¿O estás sufriendo porque has sacado a Cristo de esta Navidad? Estaba escuchándolo otra vez que ya no se va a poder poner al bebé Jesús en lugares públicos porque es ofensivo, porque se celebra el patriarcado, porque ¿cómo es posible que se va a celebrar el nacimiento de un bebé por sobre todos? Han decidido quitar a Cristo de la Navidad. ¿En qué te va a dejar? ¿En sentimientos vagos? ¿En una Navidad temporal? ¿En una Navidad mediocre? Déjame terminar con esta historia. En 1961, en la Guerra Fría, si no sabe lo que es la Guerra Fría, es esta guerra donde no hubo guerra o donde no hubo balazos entre la Unión Soviética y el oeste, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Y entonces ahí en esa Guerra Fría hubo la carrera al espacio. Y en esta carrera al espacio se trataba de ver quién llegaba primero al espacio. Si llegaba la Unión Soviética, entonces según ellos iban a tener control sobre el espacio y desde ahí podrían ganar su Guerra Fría. Y entonces tenían esta carrera del espacio con Estados Unidos y entonces el primer hombre que llega al espacio es una persona de la Unión Soviética. Y esta persona es Yuri Gagarin. Y esta persona, la Unión Soviética como religión del Estado son ateos, sacan a Dios de todo. Y entonces esta persona llega al espacio y fíjate lo que dice su cita famosa. Dice, busqué y no vi a ningún Dios. Llegó al espacio, salió de la tierra, llega al espacio y fíjate lo que dice. Busqué y no vi a ningún Dios.
Si es cierto, entonces lo que Russell dice, lo que te leí anteriormente, pues es cierto últimamente. Tus logros, tus dolores, tus ilusiones no importan. Vaya, tu vida no tiene ningún significado por más sentimientos que tengas. En respuesta, C.S. Lewis contesta, C.S. Lewis es un ensayista cristiano británico, contesta que es bastante ridículo decir algo así, porque es como si leyeras Macbeth, un libro de Shakespeare, una obra de Shakespeare. Macbeth es un personaje ahí, y entonces dice, es como si leyeras este libro de Macbeth, este libro de Shakespeare, y entonces no pudieras encontrar a Shakespeare en toda esta novela, no encuentras el nombre Shakespeare, no encuentras el personaje Shakespeare ahí en la novela, y entonces concluyes que no existe Dios. O es tan ridículo como si Macbeth se saliera del libro buscando a Dios, no lo encuentra y concluye Macbeth que entonces no hay Dios. Y entonces fíjate, C.S. Lewis nos dice, para algunos Dios es reconocible en todas partes, para otros en ninguna parte. Es poco probable que quienes no lo encuentran en la tierra lo encuentren en el espacio. Pero envíen a un santo, a un cristiano en una nave espacial y encontrarán a Dios en el espacio como encontró a Dios en la tierra. Mucho depende del ojo que lo ve. Entonces, para que Shakespeare pudiera darse a conocer a Macbeth, ponte a pensar en esto, para que Shakespeare pudiera llegar a conocer a Macbeth, Shakespeare tuvo o hubiera tenido que escribirse dentro de la historia. ¿Tiene sentido? Si Macbeth, un personaje del libro de Shakespeare, quisiera encontrar a Dios, pero no puede, entonces Shakespeare tendría que escribirse dentro de esta historia. Te diría que Navidad es precisamente eso. Te diría que es Dios escribiéndose en su creación, incluyéndose en su creación, dándose a conocer a su creación, reconciliando a su creación, dándonos paz, acercándonos una vez a Él. Versículo 7, así que dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Así que dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Dios, porque no había lugar para ellos en la posada. Ponte a pensar los primeros olores de este bebé en un pesebre. ¿Has entrado en un pesebre? ¿Has vivido en un rancho? ¿Has entrado en un rancho? Los primeros olores a estiércol. Dios se anuncia a pastores sucios, oliendo a estiércol. Dios llega a conocer, a tocar, a redimir nuestras miserias. Es Dios escribiéndose en su creación, revelándose a su creación, a personas hediondas, a personas impuras, a personas con miserias que muchas veces tratamos de tapar. Aparentamos que somos mejores de lo que sabemos que somos, especialmente los domingos, pero solo Dios sabe lo que escondemos, solo Dios sabe lo que vivimos, solo Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro celular, en nuestra computadora, en nuestros matrimonios. Aún así Dios se revela a su creación. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo. Cuán bella es la historia de Cristo el buen pastor, bajó de su excelsa gloria y buscóme con tierno amor. Buscóme cuando oveja errante fui, hallóme día feliz para mí. Hallóme a gran distancia del reino celestial y viendo mi gran desgracia me libró de tan grande mal. Pecados me agobiaban y triste estaba yo, mas ahora mis labios cantan alabanzas al que me salvó. Señor, te doy gracias por darnos paz, esa paz que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Padre, te doy gracias por habernos rescatado de nuestro vacío, a pesar de lo que éramos. Señor, te doy gracias una vez más por haberme rescatado, Padre. Padre, que nuestros corazones puedan conocer paz, verdadera paz, una paz profunda, no basada en nuestras circunstancias, no basadas en nuestros fracasos, en nuestros éxitos temporales,
en nuestra situación familiar, en nuestra salud, mi Dios, que podamos conocer esa paz que solo tú puedes dar. Esa paz que no es como no las del mundo, condicionalmente, temporalmente. Esa paz de saber que eres soberano, que estás en control. Señor, que tu voluntad es para nuestro bien, para tu gloria. Padre, te ruego que rescates el día de hoy a personas viviendo en vacío, tratando de encontrar sentido donde no lo van a encontrar, tratando de encontrar paz donde no la hay. Mi Dios, te ruego que tú seas con ellos, Padre, que puedan aceptarte, que puedan reconocer que tu voluntad muchas veces es dolorosa, pero Señor, nos has demostrado que es para nuestro bien, nos has dado a tu Hijo. Tú sabes lo que es perder lo más valioso por personas que no lo merecen. Mi Dios, gracias por todo esto. Te ruego que tu iglesia sea siempre recordando esto, que podamos una vez más celebrar Navidad, la paz que tú nos das, el sentido de vida al saber que somos creados con un propósito, mi Dios, que no somos producto de una naturaleza ciega, de átomos compuestos por la casualidad, sino que eres un Dios creador, soberano, misericordioso. Señor, que todo es para tu gloria y que últimamente, mi Dios, nos has prometido un gozo mucho más grande. Nos has prometido esperanza en medio de nuestros fracasos. Padre, sé con nosotros, mi Dios, sé con esta iglesia. Y Padre, una vez más, gracias por darnos a tu Hijo. En Cristo Jesús. Amén.